de junio del 2019, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando en esta semana quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Cristian Zurita, periodista, investigador. Vamos a hablar sobre el financiamiento público y privado de las campañas electorales de Alianza País, que se mantuvo oculto al escrutinio público. Hoy está descubierto y lo indaga la Fiscalía, que por cierto ya ha encontrado elementos de convicción para formular cargos. También estará con nosotros Pablo Dávila, el coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. La promoción de un proceso ciudadano para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se reformará la Constitución para suprimirlo? ¿Quién asumirá esas funciones? ¿Cómo fortalecer a la función de transparencia? Lo analizamos. Y además nos acompañará Luis Verdes Soto, consejero nacional electoral. El nuevo Consejo Nacional Electoral, constituido de forma pluralista para rescatarlo de Alianza País, está envuelto en una pugna política que ha afectado el reciente proceso electoral. Los financiamientos irregulares de las campañas de Alianza País exigen una acción que extirpe la institucionalización del fraude electoral. Lo conversamos. Las investigaciones de la Fiscalía sobre el financiamiento privado de las campañas electorales de Alianza País pondrían al descubierto la omnipotencia del Estado candidato. Alfredo. Buenos días, Steffi. Bienvenida a Contacto Directo. Buen día a todos. Para comprender la importancia del cuaderno de Pamela Martínez, hay que remontarse a la caja B que creó Odebrecht con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular su maraña de coimas. Concepción Andrade, la secretaria de Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, desde 1987, año en que Odebrecht llegó al Ecuador, registró todas las coimas, sus motivos, beneficiarios, nombres y apodos claves. Concepción, a su despido, en 1992 marchó a casa con los registros y los guardó 30 años, hasta entregarlos a la justicia brasileña. Después vinieron las delaciones premiadas de los 77 ejecutivos de la compañía, con su presidente Marcelo Odebrecht a la cabeza. El caso de las campañas electorales de Alianza País es muy grave. Primero, en circunvalar la Constitución y la ley, al establecer un sistema paralelo de recaudación y gasto de campaña. Segundo, en ofrecer sobreprecios y contratos adicionales sin concurso a contratistas del Estado. Tercero, en burlar el Código de la Democracia haciendo campaña anticipada. Cuarto, en desbalancear la arena electoral al encerrar en un corralito diminuto con publicidad igualitaria del CNE a decenas de adversarios. Quinto, reprimiendo adversarios mediante el CNE. Sexto, perfeccionando el fraude electoral practicado desde la creación de la función electoral para suprimir las elecciones organizadas del gobierno por los traidores a Alfaro. Eso fue antes del velasquismo. Esto es histórico y marca como ganado a la República de papel. Pues se estableció un nuevo sistema electoral después del colapso de la moneda nacional causado por los banqueros corruptos que financiaron a Mauad para ganarle las elecciones al empresario más rico del país. Este es el antecedente histórico. Por eso no debe quedar encubierto un método de fraude a la democracia que puede quedar en pie para que después lo practiquen quienes hoy se rasgan las vestiduras. Porque como todo cambia, pero nada cambia, esto no puede terminar solamente mandando a la cárcel a los culpables. El sistema electoral del Estado candidato debe ser extirpado, si no quedará como una larva incubando nuevos fraudes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La fiscal Ruth Amoroso abrió instrucción fiscal
por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita dentro del financiamiento de las campañas electorales 2013 y 2014 de Alianza País, contra Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa y ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, basada en la investigación efectuada por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita en el portal digital La Fuente. El 4 de junio, también en La Fuente, Villavicencio, Zurita y Cristina Solórzano publican otra investigación similar sobre la campaña presidencial 2017. Cristian Zurita, periodista de investigación, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Es un placer, buenos días, Alfredo. ¿Cómo se financió la campaña de Lenín Glass? Es el título del reportaje. Yendo por partes. ¿Quiénes eran los recaudadores? ¿Cómo operaban? ¿Dónde consta toda esta información? El sistema usado es similar al del año 2012-2013. Simplemente cambian los nombres de quienes realizaron las labores de líderes. En este caso estamos hablando de Gustavo Baroja, Paola Pavón y Jorge Glass, al momento vicepresidente del Ecuador y candidato a la vicepresidencia de la República. Y ellos tenían como operadores a dos personas cercanas al Consejo Provincial de Pichincha, el señor Espinosa y el señor Beltrán, que fueron los encargados de actuar tal como lo hizo Pamela Martínez en el año 2012 en adelante. Esto evidencia un círculo que cambiaron de nombres en quienes ejecutaron las necesidades de fondear las campañas. Pero estamos hablando de un monto de $7 millones. Todavía no se ha definido exactamente qué cantidad de eso se lo hizo a través de cruce de facturas y qué cantidad fue entregado en efectivo. En el caso de Arroz Verde se evidencia que había un jefe sobre todos, que este era el presidente, y en su oficina mismo esto se organizaba. Por eso Pamela Martínez llevaba registrados todos los movimientos de esos gastos y de esas recaudaciones. En este caso, ¿quién era el jefe de la campaña Lenín Glass? Entendemos que buena parte de la información sobre los fondeos estaba en manos del señor Beltrán y del señor Diego Espinosa. Los dos ya no se encuentran en el Ecuador. El señor Beltrán al menos salió luego de que conoció a detalle las publicaciones realizadas por los portales, y el señor Espinosa ya había dejado el Ecuador. Sobre ellos pesa buena parte de la responsabilidad de lo que fue la campaña del 2016-2017. Ahora, quedaría esperar que Fiscalía pueda identificar en qué lugar del mundo se encuentran y pues hacer un rastreo de sus cuentas. Ahora, ¿quiénes eran los aportantes privados de la campaña? Bueno, hay varios. Por ejemplo, Gustavo Baroja se encargó de la Fabril, Hidalgo, Ritconcip, la Prefectura de los Ríos, la Prefectura de Manabí, alrededor de lo que fue el Fondo de Gastos Especiales para la Reconstrucción. También está la Secretaría de Inteligencia y una serie de empresas privadas como Cevipsa, Armilet, y la Secretaría de Construcción que ya la dije. Y otras empresas que no se conocen no se conoce mucho, como la Corporación Eléctrica de Venezuela, y está obviamente empresas como Sinopec y el uso de las instalaciones de RTS. ¿No? Así es. Sinopec es una petrolera china, y las instalaciones usadas en Tele 4 de la red Telesistema y además del Grupo Azul. O sea, en definitiva, eran dos fuentes de ingresos, privados y públicos. Pero los privados lo hacían a cambio de ¿qué? A cambio de que les devuelvan sus gastos cuando estén en el gobierno. Bueno, hay una línea claramente identificada en el caso de Hidalgo, ¿no?
Se habla directamente de acuerdos para mantener las concesiones y los proyectos que ya se encontraban realizando desde el gobierno anterior, no directamente como recursos entregados por el Estado, sino a través de créditos otorgados por el BEDE para organismos seccionales. Ahora, los aportantes públicos, ¿quiénes eran y por qué lo hacían? O sea, los privados esperaban recibir favores del gobierno para sus negocios, pero las entidades públicas que aportaron simplemente por el Estado candidato. $350.000 del Fondo de Reconstrucción del Terremoto que habrían sido entregados por Mariano Zambrano para la campaña a Gustavo Baroja. Y también la gestión de $1.500.000 desde la Secretaría Nacional de Inteligencia que fueron entregados en esas propias instalaciones al oriente de Quito, más los aportes que pudo haber hecho el Consejo Provincial de los Ríos a través de su prefecto Marco Troya. Es lo que se ha identificado, pues, y es lo que entendemos que la Fiscalía deberá hacer las gestiones necesarias para conocer qué es lo que sucedió allí. El Estado candidato, ¿cómo retribuía a los aportantes y quién lo garantizaba? Porque en Arroz Verde era Correa, digamos. Bueno, yo creo que uno de los ejemplos más claros es el tema del aporte de $600.000 realizado por el empresario guatemalteco Ángel González. Recordemos que nosotros hemos colocado como contexto la visita en agosto de 2016 por parte del principal asesor de Ángel González a Ginebra con el actual presidente de la República. Luego este aporte de dinero aparentemente entregado en las instalaciones de RTS, y hasta el momento, pues, el informe de Contraloría que señala todas las irregularidades en la asignación de frecuencias, pues no ha pasado absolutamente nada. Ahora, todas estas informaciones y estos datos, ¿cómo los consiguieron? Digamos, ¿dónde constan? Es lo que está investigando Fiscalía, pero respecto a las entregas de los dineros en efectivo que se realizaron en tal parte, que lo hizo tal persona, ¿había un registro de los movimientos? Sí, y entendemos que las libretas que en poder de la señora Pamela Pazmiño no son las únicas. Hay más información que detalla tal vez la acción de todo el periodo de Pamela Martínez en la presidencia de la República. Así que yo creo que la Fiscalía ya va a tener acceso a esta y mucha más información en el futuro que sobre todo fundamenta lo que nosotros hemos publicado en los portales. Queda por evidenciarse cómo se actuó en la campaña del año 2017, pero no dudamos que la información poco a poco va a poder sustentarse en la Fiscalía. Ahora, el trabajo periodístico realizado tanto por Fernando Villavicencio y mi persona, sobre todo basa en la capacidad de sustentar la información documentada que habíamos recibido hace algún tiempo por al menos tres formas: fuentes informativas cercanas a la información, fuentes indirectas y contexto. Entonces, es por eso que nos hemos atrevido a publicar lo que en este momento ya es de dominio público, pues, y aspiramos que las autoridades puedan cumplir con su trabajo. Usted afirma que Lenín Moreno desconocía el mecanismo que funcionaba en Quito. Sin embargo, mientras vivía en Ginebra, se reunió con delegados del Fantasma González, al que ilegalmente Correa adjudicó una segunda cadena nacional de televisión. A ver, directamente en las publicaciones que nosotros hemos realizado no hemos establecido que Lenín Moreno conozca de esta estructura, pero existen indicios claros de que él pudo conocer quién fondeó esa campaña. ¿Por qué? Por esta primera fundamento que hemos señalado de la presencia del señor Carlos Lorefiec Lynch en agosto de 2016, pero también existe un nombre ligado y está publicado en el informe
de Arroz Verde tercera parte, que es el de Paola Escobar. Ella fue delegada de Rocío González en los procesos de logística para el movimiento necesario que tenía que hacer para la campaña electoral, y ella asistía a la dirección de Avenida Brasil y Lucas Majano posiblemente a recoger los recursos que se necesitaba para la campaña. Entonces, indirectamente, nosotros sí podemos pensar que el presidente de la República, si no conocía la estructura, al menos sabía que había dineros extras o una caja 2 para el fondeo y financiamiento de sus necesidades de movilización, hospedaje, seguridad para la campaña. Otro aportante a la campaña, según su investigación, es la constructora Hidalgo Hidalgo, y el actual ministro de Obras Públicas es Aurelio Hidalgo. ¿Él era el contacto de la campaña? Él era el contacto de la campaña. Así es, y está señalado en los 3 informes. Tal vez sea la empresa ecuatoriana, independientemente de la relación que conocemos con Odebrecht, que más compromisos generó en el proceso electoral, primero del 2013, luego del 2016. Cristian Zurita, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Es un placer, Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Dávila, el coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, que busca un proceso social y ciudadano que impulse la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Lo analizamos al volver. No se vayan. Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática y ex consejero de Participación Ciudadana. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. En abril fue Julio César Trujillo quien propuso el Comité para la Reinstitucionalización, para que haya un proceso de recolección de firmas y eliminar por completo el Consejo de Participación. De allí a acá, ¿cuánto han avanzado y en qué quedaron? Esencialmente el comité se ha reunido para formalizar, como lo hizo la semana anterior, una invitación general al país, a toda la ciudadanía, a todos los estamentos de organización social del Ecuador, para debatir primeramente este punto y segundo, para promover un proceso constitucional que tienda a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos en este momento organizando justo una plataforma general que involucre a todos estos estamentos, a la universidad, la academia en general, a los líderes sociales, a líderes de opinión, a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones de empresarios, para que puedan ser parte de este proceso y que conjuntamente construyamos el análisis de la pregunta que tiene que ser remitida a la Corte Constitucional. Lo quieren hacer vía consulta popular, para eso necesitan el pronunciamiento de la Corte y tendrían un plazo primero de 30 a 45 días que la Corte se pronuncie, luego ir al CNE para los formularios. ¿Qué plazos se han fijado? En esencia se trata de un referéndum constitucional para promover un proceso de reforma parcial de la Constitución. Efectivamente, ello implica y nos obliga por mandato de la Constitución vigente llegar a la Corte para que emita un dictamen. Ese dictamen queremos obtenerlo en un plazo de 1 mes y medio, 2 meses a más tardar, y con esa autorización llegar al Consejo Nacional Electoral, solicitar los formularios para recoger las firmas y luego empezar el proceso formal de recorrer el país para tener las firmas de respaldo. Este proceso, en términos normativos, no puede durar más de 6 meses porque los formularios tienen una validez precisamente de 6 meses. Una vez cumplido eso, es importante informarle al país también que esta propuesta con el respaldo del 1% del padrón electoral, es decir, aproximadamente 120,000 firmas de respaldo, tendrá que llegar a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional empezará un proceso de debate, de 2 debates, dentro de los cuales tiene que mediar al menos 3 meses, y luego de ello sí se tendría que convocar en 45 días al proceso de referéndum. Es decir, si hasta diciembre del 2019 concluyen el proceso, ¿qué es lo que tienen planeado? ¿Para cuándo sería la consulta?
Bueno, nosotros esperamos en realidad que el próximo año, hasta mediados del próximo año, a más tardar, podamos ya haber realizado la consulta. Tomen en cuenta que el plazo que les acabo de comentar son plazos máximos y esto podría extenderse, como he comentado, seguramente un año, pero la intención de las personas que estamos impulsando el proceso, y esperamos que con el respaldo ciudadano adecuado podamos hacerlo en el primer semestre del año que viene. Ahora, en cuanto al contenido, los consejeros actuales del Consejo de Participación sostienen que el pueblo ya ha sido consultado, que ya se pronunciaron, primero sobre si querían cambiar la forma de integrar el Consejo, que sea por elección popular, que luego se pronunciaron para elegirlos. Entonces, lo que correspondería ahora es respetar esa voluntad popular en las urnas. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, esa voluntad popular se va a respetar. Los consejeros fueron elegidos, fueron recientemente entregados sus credenciales y seguramente en los próximos días se van a posesionar en funciones y empezarán a cumplir su trabajo. Así que esa voluntad evidentemente se va a respetar. Sin embargo, el Consejo, no las personas, y esto es importante aclarar porque no se trata de una observación de carácter personal o de una referencia específica a los nuevos consejeros. El Consejo como institución, el diseño institucional está mal. Y la reflexión que nosotros le hemos planteado al país y la invitación que estamos haciendo a los diferentes estamentos de la sociedad es a eliminar una institución que lo que ha hecho es cooptar el poder en favor del Ejecutivo, permitir actos de corrupción y facilitar la impunidad. Pero también desde la experiencia que tuvieron en el Consejo Transitorio, ¿tampoco les parece bien que entonces sean un poco 5 o 7 personas quienes finalmente puedan incidir en la designación de las autoridades de un país? Absolutamente, Steffi. Tomando en cuenta las críticas de todas las personas que que cuestionaron el trabajo del Consejo Transitorio, si dichas personas, y todos somos objetivos frente a ese análisis, es inaceptable que 7 personas, independientemente de sus cualidades, tengan en sus manos tanto poder. Esto tiene que cambiar. Si uno resume cuáles son las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, serían 3 en general. Promover la participación ciudadana, lo cual es absolutamente contradictorio que un órgano estatal pretenda promover la participación social. Eso es estatizar la participación ciudadana. Segundo, promover la lucha anticorrupción, investigar y participar en casos de corrupción que le compete a la fiscal, al contralor, incluso al defensor del pueblo. Ahí no tiene nada que hacer el Consejo. Y finalmente, la designación de autoridades. Ahora, en la Asamblea, recuerde usted que proponían también, primero este proyecto para eliminarlo, otro para que sean solo reformas, otro para que se quede con las facultades de lucha anticorrupción, pero no con la selección de autoridades. Luego proponían un sistema mixto, que los concursos lo haga el Consejo, pero que tenga que pasar una terna a la Asamblea y que sea la Asamblea quien finalmente designe. ¿Por qué no ir por algunas de esas opciones? Es importante que haya un debate público y es precisamente esa convocatoria la que nosotros estamos haciendo, y que existan otras opciones va a permitir precisamente nutrir la discusión. Pero le pongo un ejemplo. Si todas las opciones en la mesa por lo menos reconocen que las atribuciones de designación no tienen que estar en manos del Consejo, y yo creo que acabo de justificar al menos que todas las atribuciones de participación no son de la esencia de este órgano, porque este órgano es estatal y la participación por sí es ciudadana. Y segundo, la lucha anticorrupción, que es el segundo grupo de atribuciones, está en manos de otros órganos más importantes, creados efectivamente para el control de fondos públicos y para proseguir actos de sanción de actos de corrupción, como Fiscalía, como Contraloría, como la Defensoría del Pueblo. Entonces, en realidad, el Consejo no hace y no haría absolutamente nada. En ese contexto, la única solución viable es que desaparezca. Salvo el tema de la designación de autoridades, fuera de lo de participación ciudadana en la lucha anticorrupción, pero la consulta lo que propondría es desaparecer por completo el Consejo. Y entonces, ¿quiénes, dentro de las propuestas que ustedes están planteando, quiénes deberían asumir esas funciones? Si bien el Consejo de Participación, usted dice, bueno, eso no tiene nada que ver con el Estado. Ok, con el tema de lucha anticorrupción, ya existen los órganos competentes. ¿Y cómo quedaría el tema de designación de autoridades? El órgano de representación popular por excelencia es la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento. Y es esta función la que debería recuperar
la designación de autoridades. Pero, y esto que quiero ser muy enfático, Estefi, si usted me permite, no puede ser en los términos del pasado y no podemos regresar al status quo del pasado. Aquí deberíamos recoger precisamente los conceptos constitucionales de participación ciudadana a través de comisiones de selección, de veeduría social y de impugnación, que deberían legislarse adecuadamente a través de la integración de comisiones pertinentes en la Asamblea para que ésta tenga un nuevo mecanismo. Yo particularmente creo que la Asamblea tiene que reestructurarse en general a través de una bicameralidad que permite establecer competencias de designación en el Senado y con control de la Cámara de Representantes. Es decir, uno específico para asignación. Cierro con esto. ¿Alcanzarán? Porque está corriendo el tiempo y los máximos también para que no sea antes de un año que se puedan hacer los cambios que respectan a la ley electoral o a los procesos electorales. ¿Alcanzarían a hacer todas esas reformas? Nuestra intención es hacerlo en el menor tiempo posible, pero creemos en todo caso que independientemente de la culminación del proceso, generar el debate ciudadano y público sobre estos temas es fundamental para el país. Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática y ex consejero de Participación Ciudadana. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios, Luis Verde Soto, el consejero nacional electoral, el nuevo CNE constituido con pluralismo político y el compromiso de extirpar el modelo del Estado candidato. Lo analizamos al volver. No se vaya. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El financiamiento irregular de la campaña de Alianza País exige un compromiso en firme del CNE para cambiar el modelo del Estado candidato. Faltan apenas unos meses para hacer las reformas y para que se aprueben a tiempo. ¿Hay ese compromiso en un CNE dividido políticamente? Yo puedo hablar sobre la que está haciendo mi consejería, sobre las relaciones y los contactos que he tenido con los otros consejeros, fundamentalmente la adhesión del ingeniero Pita en el conjunto de reformas que he propuesto y, sin embargo, ya que ya son de conocimiento de la ciudadanía, conocimiento de los diputados, conocimiento de los diversos estamentos que tienen que ver con el proceso de reformas. El tema central está en este momento en priorizar, en que los legisladores que están conociendo las reformas acepten esa priorización y que reconozcamos el mecanismo más idóneo para llegar a tener todo en segunda discusión antes del fin del año. Usted propone primero hacer una investigación, pero eso lo hace Fiscalía. El tiempo apremia. ¿Vale directo ir a la reforma? La reforma es la consecuencia del conjunto de elementos que estamos conociendo este rato a partir de la denuncia de Rosverde y a partir de la tercera entrega de Majado. Hay varios elementos que hablan sobre la necesidad de cambios urgentes. Primero, los protocolos que existen ahora para, y esto es muy importante, para la revisión de las cuentas que se entregarán en los siguientes días del Consejo Nacional Electoral. Estamos al borde de recibir las cuentas del proceso pasado y estas no pueden ser revisadas bajo los mismos criterios metodológicos y bajo los mismos protocolos. Hay que abrir esa capacidad, obviamente sin afectar la seguridad jurídica y sin afectar aquello que fue instruido a cada uno de los organismos políticos, pero es absolutamente imprescindible que cambien los criterios, sobre todo para descubrir mecanismos que ya han comenzado a implementarse y que estoy plenamente seguro que los partidos, movimientos, los 283 en cada una de las elecciones, es decir, son centenares de rendiciones de cuentas que deberán realizarse. Pero adicionalmente también existen otros descubrimientos que deben integrarse. Arroz 3 o la entrega Majado nos enseña una cantidad de elementos de una especie de doble contabilidad que parece que incomoda las rutas con las cuales se está buscando el dinero sucio que pudo haber entrado en la campaña. Esta es una falla sistémica de control al gasto electoral que perfecciona el defectuoso sistema de la partidocracia. ¿Hay el peligro de que el sistema guste a algunos y no lo quieran cambiar y que se sigan retrasando las reformas?
Pues sí, yo creo que ciertamente se trata de una forma sistémica distorsionada la que tenía el Consejo Nacional Electoral, que se corresponde a nuevas formas también de corrupción sistémica. Yo creo que lo principal que debemos ver en el Consejo Nacional Electoral ahora es que ha habido una omisión sistemática de elementos de juicio, ha habido rutas tal vez equivocadas de controlar, ha habido poca capacidad de efectuar o tomar los controles del caso y evidentemente debemos localizar a través de los actuales controles que estamos haciendo indicios delictivos. Ciertamente yo creo que existen, sin lugar a duda, que la verificación de información que estamos haciendo ahora va a determinar que podamos recorrer o tratar de dialogar con todos para la formación de nuevos protocolos de lectura de la información contable que se entregue y sobre todo de verificación de gastos que se han efectuado, gastos que no corresponden a la realidad, gastos no declarados, verificación de proveedores, verificación de cuentas, es decir, un sinnúmero de rutas que están apareciendo que nos permitirían tomar a partir de las cuerdas que dejan ver la rendición de cuentas hacia dónde conducir la investigación sobre este tipo de gastos e ingresos que corresponden ciertamente a formas de evasión de lo que dice la norma. Ahora, según la contabilidad que está aprobada, en esa no constan estos aportes prohibidos. Pero ¿qué resulta? ¿Cómo se puede comprobar la realización de los aportes prohibidos? Una manera es también viendo, pero algo que solo se podía ver en ese momento. Por ejemplo, la campaña anticipada, las vallas, los avisos, las publicidades, las movilizaciones. Eso tampoco ya no existe. Entonces, en ese sentido, en lo que respecta a la doble contabilidad, ¿qué es lo que se puede hacer dentro del Consejo Electoral para establecer mecanismos que la desnuden y, por ejemplo, respecto a los aportes privados a la campaña, tiene que ser algo preventivo? ¿Qué proponen, por ejemplo? Yo creo que yo no cerraría necesariamente el caso de las cuentas, porque las cuentas pueden ser revisadas también en cualquier momento durante 5 años. Existen posibilidades de realizar una simulación de gastos y establecer si efectivamente la contabilidad llegó a los gastos reales, si estos no fueron subvalorados, si estos no fueron omitidos o si estos tuvieron modalidades obtusas de llegar a ocultarlos. Creo que esa posibilidad está presente, es posible de realizarla y yo no dejaría de lado esta reconstrucción de los gastos reales de campaña que pudieron haberse efectuado. Para eso existe la facultad jurisdiccional por parte del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, cuando se prevé el gasto de una campaña, se reúnen los partidos políticos y se diagnostica con ellos, se planifica la modalidad de rendición de cuentas. Esto tampoco implica de que a partir de este criterio y manteniendo la seguridad jurídica podamos profundizar en otros criterios que permitan abrir nuevos gastos, permitan determinar con mejor precisión cómo se dan esos gastos. Pero fundamentalmente hay elementos que sí quedaron registrados y que deben ser registrados. Fundamentalmente todos los donantes no prohibidos debían ser registrados en el Consejo Nacional Electoral. Ahora tenemos ya cuentas cerradas, informes dados que nos permitirán establecer primero si los gastos efectuados corresponden a las simulaciones y segundo si es que los donantes no registrados se encuentran, cuáles son los donantes no registrados. Pero también en el caso había antes de que había donantes privados que tenían prestanombres para disolver, digamos, sus aportes y para que no figuren los montos altísimos que ellos aportaban, seguramente para que devuelvan después en el gobierno los favores de la campaña. O sea, yo creo que todo eso existe evidentemente. De los mecanismos que hemos detectado, hay un mecanismo que yo lo llamo con cierta ironía cantuña, que es ya no solamente el pedir una contraprestación de donación con obras, sino pedir una especie de suerte de inversión de riesgo global sobre una campaña que pide a su cambio el conjunto de la política pública. Este tipo de nuevas modalidades de financiamiento ilícito también tienen que estar presentes. Yo creo que el testaferrismo
turismo, las diversas modalidades de prestar nombres, etcétera, sí dejan rastros, y estos rastros seguramente están en el cúmulo de recibos que tenemos en el Consejo Nacional Electoral. Básicamente hay pistas que hay que seguir. Por ejemplo, que una buena parte de la donación para campaña viene del propio partido. Entonces, esto implica que hay que recurrir a las cuentas de partido para poder establecer cuál es la veracidad de aquellos gastos. Hay que establecer cuáles gastos fueron infravalorados, cuáles pueden haber correspondido a recibos falsos, a empresas falsas. Todo esto serán elementos que, estando en la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral, deberán ser entregados al Servicio de Rentas, cotejados con ellos, a la Contraloría y fundamentalmente a la Fiscalía. Luis Pérez Soto, consejero nacional electoral. Gracias por participar en Contacto Directo. A ustedes. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.